Hola, ¿qué tal? A pedido de Catalina, voy a explicarles un ejercicio similar al ejercicio 1 de la actividad 3 que les mandé. En este ejercicio nos dan primero esta función f, que es una función definida en dos tramos, en dos intervalos. F tiene esta expresión analítica, menos x más 6, si x es mayor que 1. O sea que si las x son mayores que 1, la representación gráfica de f va a ser una semirrecta, porque esto es de primer grado, así que va a ser una semirrecta, y digo semirrecta porque va a estar cortado del 1 hacia la derecha. Y para las x menores que 1, o sea en el intervalo menos infinito 1, la representación gráfica de f va a ser una parábola porque esto es de segundo grado. En la primera parte del ejercicio nos piden que realicemos un bosquejo de f y que deduzcamos el signo. Y en la segunda parte nos piden todo esto, que es lo novedoso, porque en realidad la primera parte, ejercicios como estos había en la ficha anterior, así que se supone que más o menos saben hacerlo. De todas maneras, acá está toda la solución de la primera parte también. Está hecha la solución en forma muy descriptiva porque se lo mandé todo esto a los chicos de medicina, que les había costado un poquito hacerlo. Entonces todo esto es la explicación detallada de la primera parte. Todo esto. Acá al final está el gráfico de f. Fíjense que a la derecha de 1, como les dije, la representación gráfica es esta semirrecta. Y a la izquierda de 1, la representación gráfica es esta parábola. A partir del gráfico de f, deducimos el signo. Observamos que si las x son mayores que 6, lo veo acá en el gráfico, las imágenes son negativas. La gráfica está por debajo del eje de las x, por lo tanto es negativa. F de x es negativa. Si las x están entre 0 y 6, las imágenes son números positivos. Si las x toman valores entre 0 y menos 4, estoy por debajo del eje de las x, por lo tanto las imágenes son negativas y positivas a la izquierda de menos 4. ¿Está? Cualquier duda que tengan de esto me preguntan. Bueno, ahora voy a empezar a explicar lo nuevo, lo novedoso. En la parte I de la parte B nos piden que representemos gráficamente la función g, que es f de x menos 1. O sea que g se obtiene a partir de f sustituyendo las x por x menos 1. Si yo hago eso, si sustituyo las x por x menos 1 en f, voy a obtener algo parecido a esto. Cosa que no se pide en el ejercicio. O sea, en el ejercicio no se pide que hagan eso, que sustituyan las x por x menos 1 y muestren eso. En el ejercicio solo pide graficar. Lo estoy haciendo para mostrarles cómo quedaría. Si yo sustituyo las x por x menos 1 en f, acá que había una x pongo x menos 1. Acá que había una x pongo x menos 1. Acá también. Acá también. Acá también. Si yo hago cuentas y desarrollo, ordeno, obtengo la expresión analítica de g, que es esto lo que vamos a graficar. Pero para graficar g no voy a hacer todo el proceso que hice al principio para graficar f. Como g se obtiene a partir de f suplantando las x por x menos 1, el gráfico de g se obtiene a partir del gráfico de f trasladándolo una unidad hacia la derecha. O sea, el gráfico de f lo tenemos, lo dibujamos de nuevo, y para graficar g, muy sencillo, traslado algunos puntitos, una unidad hacia la derecha, el vértice de la parábola, las raíces, este puntito donde se unen las dos. Las rectas, cuando ustedes las dibujen en las traslaciones quedan paralelas. O sea que
obtengo el gráfico de G simplemente trasladando una unidad hacia la derecha el gráfico de f que lo conozco. Si me hubieran dicho graficar f de x menos 3, lo traslado 3 unidades hacia la derecha. X menos 10, 10 unidades hacia la derecha. Si en vez de menos fuese más, si fuese f de x más 5, lo desplazo hacia la izquierda 5. F de x más 3, 3 unidades hacia la izquierda. Si es menos, me muevo hacia la derecha. Si es más, me muevo hacia la izquierda. Eso está aclaradito en la ficha que les mandé, en la parte teórica. Bueno, en este caso y de x se obtiene a partir de f sumando a las imágenes 5. Fíjense que acá dice f de x más 5. Allá arriba, en el que hicimos recién, el que vimos recién, decía f de x menos 1. Acá suplantamos las x por x menos 1. Acá lo que estamos haciendo, las imágenes, les estamos sumando 5. Si yo a cada imagen le sumo 5, es lógico pensar que la gráfica de y la voy a obtener a partir de la gráfica de f, trasladándome hacia arriba 5 unidades. Lo aclaro acá. El gráfico de y se tiene a partir del gráfico de f. Puse restando acá. Debería decir sumando. Cinco unidades a f de x. Si lo hacemos, la expresión analítica será, acá lo hice, le suman 5 a cada uno. O sea, esta es la imagen de f para las x mayores que 1, le sumo 5. Estas son las imágenes de x para las x menores que 1, le sumé 5. Si yo reduzco esto y lo ordeno, obtengo la expresión analítica de y. Cosa que no se pide en el ejercicio, como dije en la parte y, no se pide hacer esto. Esto lo hago para mostrárselos. Entonces, ¿cómo obtengo el gráfico de y a partir del gráfico de f? Muy fácil. Dibujo el gráfico de f de nuevo y lo traslado 5 unidades hacia arriba. Este punto, que la imagen era 5, pasa a estar en 10. Este punto, el vértice de la parábola, que la y era menos 4, pasa a estar en 1. El punto este de corte con el eje y, que estaba en 0, pasa a estar en 5, y así todos los puntitos. O sea que obtuve el gráfico de y simplemente haciendo una traslación de 5 unidades hacia arriba del gráfico de f. Si en vez de más fuese menos, me trasladaría y hacia abajo. Si es f de x menos 7, me traslado 7 unidades hacia abajo. Y por último tenemos j, que j me piden que grafique, j es el valor absoluto de f de x. Si recordamos la definición que dimos de valor absoluto, valor absoluto de a era igual a si a era mayor o igual que 0, valor absoluto de f de x es igual a f de x si f de x es mayor o igual que 0, o sea que si las imágenes son positivas, f de x coincide con el valor absoluto de f de x. El valor absoluto es igual a f de x si f de x es positiva. Entonces la gráfica del valor absoluto va a quedar igual a la de f en los intervalos donde f de x es positivo. F de x era esta que está acá. Esta que estoy marcando. Para las x menores que menos 4, f de x era positiva. Entonces el gráfico de valor absoluto va a ser igual. Va a ser el mismo. Entre 0 y 6 ocurría lo mismo. Positivo, f de x, el valor absoluto es el mismo. Y esta definición dice que el valor absoluto de f de x es el opuesto de f de x si era negativo. Si f de x es negativo, el valor absoluto es el opuesto. Y para graficar el opuesto de una función, si se fijan en la parte primera teórica de esta actividad que estamos haciendo,
decía que se simetriza la gráfica de f con respecto al eje x. También es lógico. Si una imagen es negativa y le meto un menos adelante, queda positiva. Entonces, si la imagen es 5, menos 3, por ejemplo, al ponerle un menos adelante queda más 3. O sea que se simetriza ese punto con respecto al eje de las x. De menos 3 pasa a estar a 3. Si una imagen era menos 5, pasa a estar en 5. Si una imagen era menos 4, la imagen del vértice menos 4. Si yo le meto un menos adelante, queda 4. Entonces, ¿qué pasa? En los intervalos donde f de x es negativa, el valor absoluto, su gráfica, la obtengo simetrizando con respecto al eje x. Y queda esto que está acá. Acá lo mismo. En este intervalo del 6 al más infinito las imágenes son negativas, simetrizo y obtengo esto. O sea que el mensaje es, en los intervalos donde f es positiva, la dejo igual. En los intervalos donde f de x es negativa, simetrizo. Y el resultado es este. Esto que estoy marcando acá, lo que está en verde, es el gráfico de valor absoluto de f de x. Los ejercicios, los dos primeros, son muy parecidos a este. En el tercero les doy la expresión analítica y les pido, por ejemplo, graficar 1 sobre el valor absoluto de x, que es lo mismo que el valor absoluto de todo. Entonces tendrán que hacer algo parecido, ahí piensen un poco. Y en el ejercicio 4, ahí sí se pide graficar, que también les pido que lo investiguen esas grafiquitas con el GeoGebra y que hagan de estas cositas. Bueno, cualquier duda, a las órdenes. Nos vemos.